Ella es Erika Guevara Rosas, es abogada de derechos humanos y reconocida activista feminista. Dirige el trabajo de derechos humanos de nuestra organización en el continente y posee más de 20 años de activismo por la justicia social, más de 15 años de experiencia como profesional en derechos humanos, justicia de género y filantropía. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos hoy. Gracias, Carol, y gracias a todas y a todos que nos acompañan esta mañana. Es un placer para mí poder estar acompañando estos espacios de webinar que han sido tan efectivos y útiles con información relevante en estos momentos de tanta incertidumbre y donde las y los activistas necesitamos unir esfuerzos también para presentar soluciones. Bueno, me gustaría empezar comentándole también a la audiencia que a fines de marzo Amnistía Internacional publicó un material denominado Lo que las autoridades deben y no deben hacer al implementar medidas de salud pública. Y preguntarte, que nos comentes por qué Amnistía consideró que era necesario contar con un material como este. Bueno, primero que nada, creo que es importante dejar la reflexión de que efectivamente esta pandemia del COVID-19 no es solo un tema de salud pública, es una verdadera emergencia en materia de derechos humanos. La pandemia ha venido a poner en descubierto los problemas estructurales de violaciones a los derechos humanos que enfrentamos en nuestra región. No podemos dejar de poner en contexto en qué momento llega la pandemia a las Américas, a nuestro continente, y llega en un contexto de mucha adversidad, de muchas regresiones en materia de derechos humanos, en un contexto en donde las desigualdades se han venido profundizando, en un contexto en donde las violencias de diferente tipo siguen cruzando nuestro continente. Lamentablemente, las Américas continúa siendo la región más desigual y la región más violenta del mundo en términos de las tasas de homicidio, por ejemplo, pero también en estas profundas desigualdades, no solo en lo económico, pero también en lo social, en el acceso a la justicia, en el acceso a servicios públicos y en el ejercicio fundamental de derechos humanos. Entonces consideramos que era importante que así como estamos viendo las respuestas y las intervenciones de los estados, pudiéramos hacer una suerte de reflexión, de recomendaciones, de algunos estándares y lineamientos que consideramos son importantísimos para que los gobiernos tomen en cuenta en estas medidas que están poniendo y que tienen que tener los derechos humanos de todas las personas en el centro. Consideramos que el documento podía arrojar alguna luz también para los gobiernos en el sentido de ir priorizando ciertos elementos de la respuesta en materia de derechos humanos y sobre todo la protección de ciertos grupos de población que lamentablemente han estado marginalizadas históricamente y abandonadas de las políticas públicas por parte de las autoridades. Nuestro documento también es un marco de referencia que nos permite a Amnistía Internacional, pero también a otras organizaciones hermanas de derechos humanos, a tener una suerte de monitoreo sobre cómo la implementación de los mecanismos y las respuestas de los estados están favoreciendo el ejercicio de derechos o lamentablemente están poniendo aún mayores obstáculos precisamente para que las personas puedan acceder al ejercicio de derechos fundamentales. Y entrando ya en el contenido del material, Erika, vemos que tiene 8 ejes fundamentales. ¿Cuáles son estos ejes que nos plantean como las principales responsabilidades que tienen los estados al momento de implementar las medidas de salud pública? ¿Cuáles son estas principales responsabilidades? Bueno, primero es importante mencionar que Amnistía Internacional no es una organización de salud pública. No tenemos la información ni los datos emergentes a los que los gobiernos en nuestra región tienen acceso. Y por tanto, nuestro mandato no es decir en concreto qué medidas o modelos de salud pública deben adoptar los gobiernos. Lo cierto es que nuestro trabajo consiste en recordarle a los estados las responsabilidades que tiene con respecto al derecho a la salud, en virtud del derecho internacional y sobre todo las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos en un momento que es importantísimo que se centre en las políticas públicas precisamente en intentar abordar algunos de los temas históricamente estructurales que enfrentamos en cada uno de nuestros países. Entonces, en ese sentido, consideramos que al tener una respuesta de derechos humanos,
los estados en sí mismos se dan la oportunidad de abordar algunos de estos problemas subyacentes que van surgiendo a la vez que la pandemia se va expandiendo en toda nuestra región, lamentablemente en algunos países con números ya alarmantes que se van duplicando casi que día a día, y sobre todo con escenas trágicas y dolorosas de personas que están perdiendo la vida precisamente en el reflejo de estas desigualdades enormes que atraviesan nuestra región. Así es que el documento regional que publicamos ya hace algunos días, el 24 de marzo, hacemos una suerte de qué deben y qué no deben hacer los gobiernos en términos muy prácticos y muy concretos, ¿no? Y solo para resumirte estos 8 puntos, 4 de los que consideramos no deben hacer de ninguna manera y 4 de los consideramos tendrían que tomar en consideración en todos los mecanismos de respuesta ante la pandemia que se están implementando y que esperamos puedan coadyuvar a esos esfuerzos que están haciendo las autoridades del Estado. Entonces, los 4 nos, es decir, los 4 que consideramos no deben de sentirse tentados los estados de ninguna manera y ponderar los derechos humanos de las personas ante toda la respuesta, es primero y muy importante que no se discrimine como base de la respuesta que están haciendo los estados. En una región históricamente caracterizada por las profundas desigualdades y la discriminación estructural, las autoridades deben garantizar que las respuestas al COVID-19 no refuercen ninguna discriminación, ningún estereotipo y ninguna práctica racista que pueda poner en menoscabo los derechos humanos de ciertas poblaciones en nuestro continente. Toda propuesta debe, por ejemplo, separar o aislar a grupos de personas que han sido ya contagiadas con COVID-19, debe ser legítima, necesaria, proporcionada y, sobre todo, no debe discriminar a personas en función de su origen étnico, su entorno socioeconómico, su orientación sexual, su identidad de género, religión, ciudadanía, condición migratoria o cualquier otra categoría de identidad que pueda poner en riesgo precisamente que un cierto grupo de población se vea discriminado en estas respuestas que están implementando los estados. Un segundo punto que consideramos los estados no pueden ni siquiera acercarse tentados por la situación es desatender a grupos especialmente expuestos por el histórico abandono de los estados y su situación de marginalidad. Estamos hablando de personas que viven en la pobreza, personas que viven en zonas semiurbanas y rurales, nuestros pueblos indígenas que están expuestos inclusive a que la pandemia azote sus comunidades y territorios de manera desproporcional, a las comunidades afrodescendientes en toda nuestra región, a personas viviendo con VIH-Sida, a grupos de población con identidades diversas que también puede poner en descubierto su vulneración en el acceso a la salud, por ejemplo, personas LGTBI y otros grupos que lamentablemente siguen vulnerando sus derechos humanos, inclusive a través de la respuesta a la pandemia que están dando los estados. Otro de los puntos que consideramos los estados deben de tener mucho cuidado de no caer en la tentación es recurrir a la represión violenta o al uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir las medidas de salud pública que están imponiendo. En una región que ha estado atravesada en los últimos meses por múltiples manifestaciones y demostraciones de personas exigiendo derechos humanos y cuya respuesta en la mayoría de los casos ha sido la represión violenta, el uso de las fuerzas de seguridad para intentar acallar estas voces críticas de la población, pues no podemos ponerlo en fuera de contexto en cómo se está respondiendo a esta pandemia. Sabemos que los estados, al declarar estados de emergencia, estados de calamidad, dependiendo del contexto, hacen uso de las Fuerzas Armadas precisamente para coadyuvar a los esfuerzos de la respuesta en salud pública, pero tienen que asegurarse de mecanismos para que no se recurra a la represión violenta, para que no se recurra al uso excesivo de la fuerza, precisamente para intentar imponer estas medidas de salud pública, porque estarían cometiendo violaciones a los derechos humanos que solo exacerbarían las condiciones de precariedad que hoy día encontramos en nuestros países para la atención de esta pandemia. Por último, en términos de lo que no deben de hacer los estados, es precisamente no limitar el acceso a la información, no censurar, no violentar los derechos a la libertad de expresión
que son tan necesarias en este momento, en donde toda la población tiene que estar informada, en donde la información tiene que ser adecuada, en donde se tiene que dar espacio para que la sociedad civil pueda hacer críticas constructivas de la respuesta de los estados, de manera que estos puedan ir ajustando estas respuestas y estas políticas públicas para garantizar la seguridad de todas las personas en su territorio. Así es que esa es una de las recomendaciones que hacemos en nuestro documento. Ahora, lo que sí le pedimos a los estados que hagan, y esperamos que el documento les pueda servir como guía, es primeramente garantizar los derechos económicos, sociales, los derechos a la seguridad social de las personas, sobre todo de las personas trabajadoras que se encuentran ya en situaciones límite, en condiciones precarias. Nuestra región lamentablemente depende en una gran medida, un gran porcentaje de la población en economías informales, y son las personas que tristemente hoy día no pueden optar por quedarse en casa para proteger su salud, porque si se quedan en casa terminan en una situación de mayor precariedad económica, en donde no tendrán ni cómo alimentar a sus familias. Y en ese sentido le pedimos a los estados que pondere la situación de estos grupos de trabajadores y trabajadoras, de estos grupos más marginalizados, y se garantice la seguridad social para estas personas. Le solicitamos a los estados que en su respuesta inmediata garanticen el acceso adecuado a agua, saneamiento y a la atención médica para todas las personas, sin discriminación, pero sobre todo que se atienda a las poblaciones que históricamente han estado marginalizadas, precisamente porque son las poblaciones que tienen menor acceso a agua, al saneamiento, y lamentablemente en muchos casos no cuentan con ningún tipo de servicio médico integral de ninguna naturaleza, precisamente por el nivel de abandono y aislamiento en el que viven. Les solicitamos a los estados que en sus respuestas garanticen pues una dimensión de género, una dimensión de clase, una dimensión racial, es decir, que se entiendan las diferentes vulnerabilidades que tienen las personas, pero particularmente con la dimensión de género, siendo una de las regiones que tiene la mayor tasa de violencia contra mujeres y niñas en todos los aspectos de su vida. Es importantísimo que los estados tomen en cuenta esa situación para que sus medidas no terminen generando mayores situaciones de violencia para mujeres y niñas, que se garantice el acceso a servicios de salud sexual y justicia reproductiva, que se garantice el acceso a líneas de servicio y acceso a la justicia en casos de violencia doméstica, que ya sabemos que es un indicador que va a la alza ahora que las personas se encuentran en confinamiento, y por ende el Estado tiene que tener claramente mecanismos y medidas que prevengan la violencia de género y que tengan una respuesta adecuada en los casos que se están dando. Y por último, pues sí, respetar y proteger el derecho de todas las personas a la intimidad. Esto quiere decir que a pesar de que hay medidas que están tomando los estados precisamente de prevención del contagio, medidas inclusive con el uso de tecnologías, ¿verdad?, a través de los celulares y aplicaciones que le permiten a los estados tener información privada de las personas con la intención de prevención del contagio, pues que no termine esta información menoscabando el derecho a la intimidad que tienen todas las personas, el derecho a que su información sea segura, sea confidencial, el derecho a que no se les censure utilizando esta información, y sobre todo el derecho a que la información sea precisamente con la intención de protegerles y de proteger sus derechos humanos. Erika, en esta región, como vos bien señalaste, marcada por desigualdad, múltiples violaciones de derechos humanos, esto puede sonar a llover sobre mojado de alguna manera. ¿Cómo hace Amnistía para que este tipo de recomendaciones, esta información llegue efectivamente a los gobiernos de los países? ¿Cuál es la estrategia de incidencia que tiene el movimiento? Bueno, efectivamente, la pandemia de COVID-19 afecta a todas las personas, pero no de la misma manera. Esta emergencia pone de manifiesto la interconexión entre las distintas formas de exclusión y desigualdad y las violaciones a los derechos humanos. Y de ahí que los estados tienen la mayor responsabilidad de protección, de ahí que los estados tienen que cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, y de ahí la importancia de que los estados escuchen
a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones y agencias del sistema de Naciones Unidas y en nuestro caso a nuestros expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque ya hay una suerte de jurisprudencia, de políticas públicas de atención en pandemias que se han venido construyendo en la medida de la experiencia que hemos tenido en situaciones, si bien cierto, no similares en complejidad, pero que sí son similares en términos de la respuesta de los estados. Así que para Amnistía Internacional es importantísimo generar espacios de interlocución con las autoridades del Estado. Nuestro mandato de denuncia sobre las violaciones de derechos humanos, no excluye que también tenemos un mandato de coadyuvar a los estados para que cumplan con esas obligaciones internacionales. No solo le hacemos llegar esta información a través de los canales formales, pero también estamos buscando interlocución directa con las autoridades del Estado que están encargadas principalmente de la implementación de las políticas públicas para la prevención y la atención de la pandemia COVID. Lo hacemos de manera directa a través de nuestras oficinas nacionales, nuestras secciones que están basadas en diferentes países en el mundo y particularmente en nuestra región. Tenemos 13 oficinas nacionales en diferentes partes del continente, incluido en el Paraguay. Y también tenemos una incidencia regional a través de los mecanismos como la Organización de Estados Americanos, y las representaciones que tenemos a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. Para nosotros es importantísimo que los estados conozcan de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en su territorio, que podamos hacer críticas constructivas sobre las respuestas que están teniendo y cómo están afectando los derechos de las personas, y sobre todo que los estados asuman que estas críticas que provienen de la sociedad civil tienen la intención de coadyuvar a los esfuerzos y apoyarles a que hagan los ajustes necesarios para que los derechos humanos de las personas se respeten en condiciones normales y sobre todo en estas condiciones de emergencia y crisis que hoy día se están presentando en todo el mundo. Erika, desde Asia el COVID-19 llegó a Europa y ahora está llegando con fuerza al continente americano. ¿Se podría decir que nuestros países tuvieron más tiempo para prepararse? ¿Piensan ustedes que se hizo la tarea desde los gobiernos, que está preparada la región para la pandemia? Es muy difícil hacer comparativos de país a país, de región a región, porque cada contexto es diferente. Las condiciones en las que la pandemia llega a un país determinado también son diferentes, no solo en términos de las dificultades y los obstáculos que ya se presentaban, que los propios estados tenían. Hay diferencias en términos de la inversión de financiamiento público, hay diferencias en las condiciones económicas, sin duda alguna, hay diferencias en la infraestructura de salud y las tecnologías en salud que se pueden implementar para atender una pandemia de esta naturaleza. Sin embargo, es cierto que la pandemia ha venido afectando regiones de diferente forma, inicia en Asia, en China en lo particular, y se va expandiendo por todo el continente y después llega a Europa en una situación de suma preocupación, dado los alcances no solo del número de contagios, pero también del número de personas que lamentablemente han fallecido. Hemos visto escenas dantescas en los hospitales en España, en Italia, de cómo los sistemas de salud no se dan abasto para la atención de las personas que tienen una situación de complicación al haber adquirido el virus. Y bueno, lo veíamos un poco a la distancia hasta que finalmente a mediados de febrero se empezaron a dar confirmaciones en los países de nuestra región, confirmaciones muy preocupantes porque sabíamos los contextos que atraviesan los países del continente. Lamentablemente en la mayoría de los países, no solo de América Latina y el Caribe, pero inclusive de los Estados Unidos, y hoy lo vemos en el reflejo de la atención y el impacto que está teniendo la pandemia. Contamos con muy pobres infraestructuras de salud, el acceso a la salud pública sigue siendo un sueño, ¿verdad? A pesar de que hay algunas políticas públicas en algunos países en donde supuestamente se garantiza como un derecho la salud universal, es decir, que las personas tienen acceso a salud pública, pues vemos que eso sigue siendo una utopía
a muy larga distancia de tiempo, porque precisamente no contamos con los recursos o las políticas públicas para garantizar el derecho a la salud en nuestros países, y en muchos casos la precariedad de las condiciones de la infraestructura de salud pone inclusive en mayor riesgo a las personas que buscan atención de emergencia, como en el caso de Haití, por ejemplo, en donde la inexistente infraestructura de salud pues está poniendo en riesgo a la población, a su integridad, a su salud, a su vida. Así es que efectivamente lo veíamos en la distancia, que se acercaba y vimos muy poca preparación por parte de los gobiernos de nuestro continente. No podemos generalizar. Ha habido buenas prácticas que se han desarrollado en algunos países de la región de intentar aprender de algunas medidas de contención de la pandemia, pero lamentablemente en la mayoría de los países hemos visto cómo se ha salido de control el número de casos, o la poca posibilidad que tienen los estados de testear ni siquiera nos está dando una dimensión clara de cuál es el panorama o la realidad que se está viviendo en un país determinado. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que cuando uno mira las cifras, en efecto, ve cómo va en aumento el número de contagios, pero el número de muertos no aumentaba, digamos, de manera proporcional, hasta que salen a la luz pública estas imágenes trágicas, dantescas, sumamente dolorosas, de personas que han perdido la vida en Guayaquil y que se encontraban o en la calle o en sus casas sin que la autoridad tuviese la capacidad para atender esta dramática crisis que se ha presentado en esa parte del país en particular, lo que nos demuestra efectivamente que no tenemos una dimensión real de cómo está afectando la pandemia en la mayoría de nuestros países. Los testeos en comparación con países de Asia y de Europa siguen siendo muy mínimos, es decir, nuestros países no tienen la capacidad de implementar un testeo generalizado para no solo identificar casos de contagio, sino identificar casos que pudiesen prevenir que el contagio acelerado se siga multiplicando por día. Así que es difícil decir que no se aprendió, porque también los contextos son difíciles y complejos en sí mismos, pero también es cierto que tuvimos algunos días de avance para podernos preparar y lamentablemente en muchos casos no ha ocurrido de esa manera. Como señalaba Erika, estamos hablando de una situación de desigualdad preexistente. El material del que estamos hablando menciona como conclusión que la crisis del COVID-19 afecta a todas las personas, pero no a todas de la misma manera. Aquí estamos entonces centrando el análisis precisamente en la desigualdad profunda de nuestro continente. Sin embargo, bueno, vos nos mencionabas ya algunos ejemplos de cómo están lidiando los países con esta situación preexistente, pero con el contexto que se nos viene encima. Realmente es muy difícil pensar en qué hacer ante esto. Muchos de los países están hablando de que no tienen los recursos humanos ni materiales. El nuestro, uno de ellos, un país con bajísima inversión en salud pública y en otros servicios de protección social. ¿Qué le dice Amnistía a estos estados? ¿Cuál es la respuesta frente a una situación que ya es de crisis cuando claramente no nos hemos preparado para esta situación? Bueno, ciertamente las medidas de respuesta que hemos visto en el continente, que van desde la declarativa de estados de emergencia, que implica no solo las respuestas de control inmediato, pero también el redestinar recursos de inversión pública para ciertas áreas de respuesta, como en este caso tendría que ser, por supuesto, la salud pública. Hemos visto otras respuestas como el confinamiento forzado, es decir, que se obliga a las personas a mantenerse en casa precisamente para reducir la velocidad de contagio en los países y entonces que las infraestructuras de salud puedan responder con las necesidades más emergentes y urgentes de la población contagiada. Hemos visto medidas, por ejemplo, del cierre fronterizo, del cierre de aeropuertos, que están afectando a las poblaciones de diferente forma, inclusive a poblaciones históricamente vulneradas de derechos como las personas migrantes y refugiadas, que se encuentran atrapadas en las fronteras o en centros de detención migratorio, también en condiciones de mucha precariedad. Y así, digamos que son diversas las intervenciones, pero similares en términos de cómo intentar
reducir la velocidad de contagio. Lo cierto es que muchas de estas medidas terminan siendo poco realistas de implementación en nuestros países, precisamente por lo que tú decías, las grandes desigualdades, las desigualdades de acceso a servicios públicos de lo urbano a lo rural, las desigualdades económicas que tienen las personas para poder optar por quedarse en casa. Hablábamos que más del 60% de las y los trabajadores en nuestra región dependen del comercio informal, es decir, que viven al día, ¿no? No solo en el comercio informal, digamos que vemos en las calles, pero personas cuyo trabajo depende del día a día, de la paga del día a día, personas trabajadoras domésticas, personas trabajadoras en la industria de la construcción y muchas otras que dependen precisamente de la actividad económica que se desarrolle, que no cuentan con beneficios de trabajo, no cuentan con ningún beneficio laboral para poderse quedar en casa. Y entonces los estados intentan imponer forzosamente estas políticas de confinamiento en casa que simplemente resultan poco realistas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el tema de la infraestructura de salud del que ya hemos hablado, una región que en comparación con otras regiones del mundo, inclusive con África, es la región, particularmente en América Latina y el Caribe, que cuenta con la menor inversión de financiamiento público para la infraestructura de salud. Carecemos de los recursos humanos necesarios para atender una pandemia de esta naturaleza. En los discursos de los gobiernos escuchamos frecuentemente lo que tú decías, la excusa de que no se cuenta con los recursos materiales y humanos, precisamente porque es uno de los problemas estructurales históricos que enfrentamos en la región. No hay personal médico suficiente para atender la pandemia, pero por otro lado hay un porcentaje amplio de personal médico que está desempleado porque no se han generado condiciones precisamente, no hay hospitales suficientes para la contratación de todo el personal, ¿no? Y vemos algunos esfuerzos de países como Cuba que está exportando asistencia a través de la cooperación internacional de médicos, ¿verdad?, que son tan necesarios en este momento, inclusive en países como Italia, en Andorra han llegado y hemos visto estas escenas de mucha solidaridad de la llegada de médicos cubanos, pero por otro lado sabemos que en Cuba no cuentan con los recursos necesarios ni los médicos para atender a la población local, que también está en una situación de suma precariedad, ¿no? Entonces, pareciera más una cuestión de comercio, de la solidaridad, que realmente de compartir algo cuando no se tiene en el propio país, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones que estamos viendo, algunas de manera mucho más exacerbada en países de la región, en Centroamérica, lo hemos hablado en Ecuador, en Haití, en algunos otros países del Caribe, ponen descubierto precisamente la incapacidad que han tenido los estados de ir atendiendo los problemas estructurales y que hoy día se ponen en una situación de emergencia frente a una crisis en la que no tienen los mecanismos de respuesta inmediata que se debería precisamente para prevenir el contagio o atender a las personas que tienen complicaciones una vez adquirido el COVID-19. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas lecciones aprendidas de nuestros propios países en otras situaciones de crisis histórica o buenas prácticas que hemos visto en algunos países en donde están priorizando el tema del acceso a la seguridad social, a la seguridad pública, el tema de acceso a recursos del propio Estado para de alguna manera sostener en este inmediato tiempo las economías de las personas que están mayormente afectadas por pues, todo el impacto económico que está teniendo la pandemia. Ciertamente, por ejemplo, vimos en Argentina cómo se asume una política pública de ayuda a las personas que puedan quedar desempleadas o cuyo trabajo depende precisamente de estas economías informales o de beneficios laborales que no tenían. Hemos visto cómo en algunos estados de la Unión Norteamericana, de los Estados Unidos, también han implementado medidas para la seguridad social. Hemos visto cómo en Costa Rica, por ejemplo, se ha priorizado precisamente el apoyo económico inmediato de la Caja del Seguro Social para asegurarse que las personas puedan optar por quedarse en casa sin que afecte pues sus medios de subsistencia.
Y evidentemente sabemos que esto tendrá un impacto a mediano y largo plazo terrible, que va a ir profundizando las desigualdades en la medida que los estados no empiecen a implementar también medidas de respuesta a mediano y largo plazo. Pero presentar el tema de la seguridad, de la salud pública en una disyuntiva frente a qué es más importante, si la salud o la economía, que muchos estados están poniendo, es sumamente peligroso. Decían por ahí que no puede haber economía cuando las personas hayan perdido la vida, y efectivamente uno puede resurgir de una situación de colapso económico, de decrecimiento económico, pero no puede revivir a las personas que vamos a perder si la respuesta del Estado no prioriza esta situación emergente e inmediata que está enfrentando las personas. Se puede hacer una reinversión en la infraestructura pública de salud y sobre todo se tiene que proteger a nuestro personal de salud que hoy día está en las líneas del frente atendiendo la pandemia. Lamentablemente hemos visto cómo médicos, como enfermeras, como personal de los hospitales están siendo censurados, perseguidos, como vemos que las condiciones de precariedad en que están operando hoy día nuestros profesionales de la medicina son realmente, realmente trágicas, y que estamos exponiendo su vida. Del número de personas que han muerto en nuestro continente, un porcentaje son de personas profesionales de la salud que no se les ha cuidado, que no se les ha protegido con medidas de protección por parte de los estados, y que están también perdiendo la vida en el combate de esta pandemia. Así es que hay muchas cosas que los estados pueden hacer. No puede ser una excusa la falta de recursos materiales o humanos, y no puede ser una excusa en la pandemia para no atender estas situaciones estructurales que se están presentando en cada uno de los países de la región. Erika, sin ganas de profundizar en algo que a todos nos da mucho miedo, pero vimos en los últimos días situaciones límites en Europa, con sistemas de salud muchísimo más robustos que los nuestros, que la mayoría de los sistemas de salud de la región, donde incluso se empiezan a dar situaciones donde los médicos tienen que elegir a quién vive y quién muere. Esto presenta obviamente un nivel de dramatismo y de gravedad altísimo, y no podemos dejar de pensar, de suponer que en las Américas esto podría suceder en una dimensión aún mayor. ¿Qué opina Amnistía Internacional de esta situación? Pues es una situación sumamente grave, es una tragedia que estamos enfrentando como humanidad. Hemos visto estas escenas dantescas en Europa, también las estamos viendo actualmente ya en nuestro continente, en los Estados Unidos. Hemos escuchado testimonios de personal médico en Nueva York, por ejemplo, que también vemos cómo está colapsando el sistema de salud, que no se da abasto para la atención de todas las personas que han presentado complicaciones una vez contagiadas. Hemos escuchado de profesionales médicos que han estado en la disyuntiva de tener que elegir a quién atender de manera prioritaria. Sabemos que la pandemia, lo sabemos por los expertos, lo sabemos por la Organización Mundial de la Salud, ataca con, digamos, complicaciones a ciertos grupos de población, las personas mayores de 60 años, las personas que ya tienen alguna complicación de salud anterior al contagio del COVID, pero también nuestra región ha demostrado un patrón distinto, ¿verdad? También está atacando a personas jóvenes, precisamente que ya cuentan con un contexto de vulneración al derecho a la salud, es decir, personas que no han accedido a servicios de salud integral, servicios de salud pública anteriormente, y cuya salud se encuentra deteriorada por esa situación. Situaciones, por ejemplo, en México, afectado a un gran porcentaje de la población joven que tiene sobrepeso, diabetes, etcétera. Es decir, hay condiciones ya en la naturaleza del contexto de nuestra región que exponen en esta pandemia una situación de mayor riesgo, y que por supuesto que los profesionales de la salud se tendrán que ver enfrentados a una situación de gravísimo riesgo y de toma de decisiones de mucha dificultad. La posición que tiene Amnistía Internacional sobre ese tema en particular es una posición no solo de derechos humanos, también es una posición de solidaridad,
es una posición de dignidad y humanidad, es decir, que le pedimos a los estados que en la medida de los recursos que tienen a su disposición, ponderen mejorar las condiciones de salud, las condiciones de infraestructura, que se logre la contratación inmediata de personal médico y de personal de ayuda para que precisamente se puedan disminuir y mitigar estas situaciones en donde los propios médicos, las Erika, estamos experimentando un poquito de interferencia. Si podés repetir lo último. Vamos a ver si recuperamos la conexión con Erika. Ella nos estaba hablando precisamente de cuál es la postura de Amnistía Internacional al respecto de la gravedad que está tomando la posibilidad o incapacidad de los diferentes sistemas de salud de la región de hacer frente a la epidemia. Esperamos recuperarla pronto. Mientras Erika regresa, aprovecho para comentarles, como les dije al inicio, que estas charlas virtuales se están realizando de forma periódica desde hace ya casi 2 semanas en la página de Facebook de Amnistía Internacional Paraguay. Tienen el objetivo de mantenernos conectados, también informados y con la posibilidad de seguir formándonos como activistas en derechos humanos, de conversar sobre los diferentes aspectos que presenta la pandemia a nivel global, pero también a nivel país y a nivel personal para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir teniendo este tipo de espacios. El equipo de la sección paraguaya está trabajando, cada uno desde su casa, pero sin descanso, para que todas las personas que formamos parte de este movimiento de Amnistía Internacional podamos seguir sintiéndonos activos, conectados, podamos seguir dando nuestro granito de arena y evitar que este confinamiento al que la mayoría nos vemos forzados impida que sigamos colaborando y trabajando todas juntas para poder cambiar efectivamente las cosas. Aquí, por suerte, tenemos a Erika de nuevo. Nos habíamos quedado, Erika, hablando de cuál es la postura de Amnistía Internacional respecto a la incapacidad que tienen la mayoría de los sistemas de salud de la región para hacer frente a cabalidad en este contexto, a lo que la crisis presenta. Te doy el micrófono de nuevo para recapitular. Ay, muchas gracias y disculpen, así son los obstáculos que hoy día tenemos con la tecnología saturada también. Y sí, efectivamente hemos hablado del gran desafío que se presentan en nuestro continente, estos sistemas de salud, estas infraestructuras de salud tan endebles que tenemos, en muchos casos que no se dan abasto para dar servicios públicos a la mayoría de la población, bajo circunstancias de normalidad, cualquiera que signifique hoy día la palabra normalidad, pero que evidentemente en una situación de emergencia como la que estamos viviendo hoy día, la gran preocupación es cómo lograr que los estados implementen medidas públicas inmediatas para asegurarse que se destinan fondos públicos para el abastecimiento de estas infraestructuras, para la creación de nuevos puestos de personal médico que se puedan contratar de manera inmediata, para que las condiciones de acceso a la salud integral en zonas rurales, en zonas de pueblos indígenas, en territorios de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, de comunidades que han estado históricamente marginalizadas y cuyos derechos a la salud han sido violentados ya históricamente, pues se puedan garantizar ciertos servicios de salud que puedan ayudar a prevenir y reducir la aceleración en la que se está dando el contagio. Toda la región está atravesando por la misma crisis hospitalaria y de salud pública, sin distinción, incluido países como Canadá, cuyos sistemas de salud pública son reconocidos, marcan una gran diferencia en términos comparativos con el resto del continente y sin embargo también ya están enfrentando problemas para la atención
hemos visto las escenas de hospitales en Nueva York, en donde las propias personas profesionales de la salud se ven en la disyuntiva de a quién atender primordialmente o prioritariamente, precisamente porque no se dan abasto. Y lamentablemente, como ya mencionamos, hemos visto escenas dantescas en Ecuador y en algunos países de nuestra región, en donde ya los sistemas de salud se encuentran en una situación de suma alerta y alarma, precisamente porque no cuentan con los recursos suficientes para abastecer las necesidades apremiantes de la población. Ahora bien, no podemos dejar de poner en consideración que existe otro gran porcentaje de la población en nuestra región que requiere de servicios y atención médica urgente por otras consideraciones y por otros contextos de pandemia también. O sea, hoy día tenemos una situación crítica con el sarampión en varias partes de nuestro continente, con la malaria, con el dengue. Es decir, ya de por sí nuestros sistemas de salud están intentando resolver situaciones que venimos lamentablemente acumulando. Tenemos situaciones tan dramáticas como en el caso de Venezuela, en donde todo el sistema de salud, no solo el público, sino también el privado, ha colapsado, donde el acceso a medicamentos básicos, incluido el paracetamol, que es uno de los medicamentos que se requieren para la atención de los síntomas del COVID-19, pues ni siquiera son accesibles para la mayoría de la población, y ya no pensemos en los testeos y en todo lo que se requiere precisamente para atender a casos que se compliquen por la pandemia. Así es que, por un lado, es importantísimo que los estados destinen parte del financiamiento público para la mejoría, pero también es importante que pensemos en términos de la cooperación internacional y cómo los estados también pueden solidariamente compartir ciertos recursos, ciertas experiencias, ciertos, lineamientos de cómo ir atendiendo la pandemia de manera más integral y con mayor coherencia respecto del contexto que estamos enfrentando en la región. Erika, enganchando un poco con esto que mencionás, que tiene relación con cómo se vinculan los estados en el marco de esta pandemia, hay un tema que para nosotros es de particular importancia, que es que las medidas no son uniformes en todos los países, como vos ya señalaste anteriormente. Entonces, la decisión de un gobierno puede afectar con mucha fuerza la realidad de otros países limítrofes, y en nuestro caso en particular tenemos muy cerca el caso brasilero. No somos el único país afectado por esta situación. Brasil tiene frontera con una cantidad de países en la región, y su tamaño hace que efectivamente las políticas públicas en Brasil tengan sin duda un efecto importantísimo en otros países, sobre todo del Cono Sur, aunque no solamente. ¿Qué se podría hacer frente a esto? Lamentablemente, la falta de liderazgo político en nuestra región es un tema que ha afectado de manera importante el ejercicio fundamental de derechos humanos en los últimos años. Ciertamente, hoy día no contamos con un liderazgo legítimo, creíble a nivel regional, que permita precisamente que se abran espacios no solo de colaboración, coordinación, pero también de cooperación. Hoy día vemos cómo los estados efectivamente hacen intervenciones distintas, intervenciones que no son necesariamente comunes en todos los países, y vemos poco espacio para la discusión regional, para generar mecanismos colectivos de respuesta que pudiesen permitir tener precisamente una política regional mucho más clara, en donde los estados puedan acordar ciertos lineamientos básicos comunes que permitan precisamente ir atendiendo la pandemia con la naturaleza que es. La pandemia es algo que se ha expandido globalmente y lo vemos en cada uno de los países de la región sin excepción, ¿verdad? La pandemia ha cruzado fronteras, la pandemia no entiende de territorios, la pandemia no entiende de diferencias coyunturales, contextuales, de idioma, de religión, de espectro político de un gobierno, y en ese sentido los estados tendrían que ponerse a la misma para poder intentar responder a las graves consecuencias que está dejando en nuestro contexto esta pandemia. Vemos cómo países como Brasil lamentablemente están muy
están implementando medidas de respuesta no acordes con la dimensión del problema y con la emergencia. Por un lado, vemos cómo algunos gobiernos estatales en Brasil están poniendo el mayor esfuerzo y el empeño para intentar prevenir o contener por lo menos el contagio, pero también vemos cómo a nivel federal el presidente Bolsonaro no solo ha mostrado una actitud negligente e indolente frente a la pandemia, sino que además termina contrariando las respuestas de los gobiernos locales y estatales, generando confusión y caos en una situación ya muy compleja en términos de cómo se puede dar la respuesta y que sin duda alguna tendrá efectos colaterales con los países vecinos, como tú también lo mencionabas, pero también con todos los países de la región. Es decir, porque lo que sí sabemos, lamentablemente, es que los gobiernos se copian todo lo malo que hacen. Entonces, no quisiésemos que eso también ocurriera en el contexto de esta pandemia, sino todo lo contrario, que se puedan establecer mecanismos de comunicación y colaboración en donde las buenas prácticas sean las que se vayan implementando y no necesariamente estas malas conductas de los líderes o las malas políticas de represión o de uso excesivo de la fuerza que se vayan contagiando a lo largo del continente. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias? No nos olvidemos que hay mecanismos regionales e internacionales precisamente que obligan a los estados a rendir cuentas, y creo que la sociedad civil cumplimos un rol fundamental para dar no solo visibilidad a estas buenas prácticas que algunos estados están imponiendo, pero también a las prácticas que están menoscabando los derechos humanos de las personas y poniendo a un riesgo a un gran porcentaje de la población en el continente. Hay mecanismos que tenemos que emplear a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado un grupo de respuesta rápida, un grupo de situación y monitoreo que también ayudará a implementar los mecanismos que la propia Comisión tiene para que las personas puedan proteger sus derechos. Por ejemplo, las medidas cautelares que han sido tan importantes para el ejercicio de derechos en toda la región, que no solo las personas que sientan sus derechos vulnerados puedan acceder a ellas, sino que la sociedad civil de nuestros países, las organizaciones, puedan activar algunos de estos mecanismos para asegurar que los estados están cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que sobre todo entre los propios estados pueda haber rendición de cuentas frente a las políticas erróneas o al no accionar de los estados. El día de ayer, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud y su representante, emitieron declaraciones sobre la gran preocupación que existe por la inacción del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ante una pandemia que ya está surtiendo efectos nefastos en el pueblo nicaragüense y en donde el gobierno, lejos de tomar acción y respuesta, está convocando a eventos públicos en el contexto de la Semana Santa, está convocando a protestas en las calles para protestar en contra del virus, ¿no? Sin entender que la respuesta tiene que pasar precisamente por la protección de las personas y con algunas medidas de restricción de movilidad que ayuden precisamente a ir reduciendo la aceleración de esta pandemia. Así es que hay diferentes formas de hacer a los estados rendir cuentas, pero sobre todo yo creo que el rol fundamental de la sociedad civil organizada es precisamente de información, informar a la población, a las sociedades, para que ellas mismas que exijan la rendición de cuenta de sus propios estados. Gracias, Erika, por mencionar el caso nicaragüense. Los países pequeños en la región compartimos esta característica de que se habla poco de nosotros. El caso paraguayo pasa muy desapercibido en general y en esta coyuntura no es la excepción. Me parece muy importante hacer ese señalamiento. Finalmente, ya llegando a la hora casi de transmisión, esperemos que la gente nos siga acompañando en esta fase final del live. Me gustaría preguntarte, para Amnistía Internacional, ¿cuál es el aprendizaje, haciendo un poco de futurología, que dejará esta pandemia a los estados? Pero no solo la pregunta para los estados, sino también a pensar qué debe cambiar de ahora en más para todas las personas que habitamos el planeta. ¿Cuál sería o será el aprendizaje más grande de esta situación que hoy nos enfrenta?
Pues efectivamente, Carol, es jugar un poco al futuro, es aún un momento muy preliminar como para poder arrojar grandes lecciones aprendidas de lo que nos va a dejar una situación sin precedentes en nuestra historia contemporánea, en nuestra historia reciente. Todas las personas que hoy día habitamos el planeta no habíamos experimentado una situación crítica global de esta naturaleza, pero sin embargo hay muchas lecciones aprendidas de otros momentos de la historia reciente, de los momentos que hoy vive la gente todavía en situaciones de conflicto armado, de guerra. El tema del confinamiento es una práctica que hoy día estamos optando por hacer quedándonos en casa, cuando muchas personas todavía en nuestro continente no pueden ni siquiera optar, sino son obligadas a cierto confinamiento precisamente por las condiciones de gravedad y de violaciones a los derechos humanos que enfrentan. Pero sin duda alguna hay muchas lecciones que ya hemos empezado a ver. Por un lado, lo que tú decías a los estados, ¿no? El hecho de que los estados no han ponderado las respuestas para atender los problemas históricos estructurales, hoy día nos ponen en una situación de mayor riesgo y de vulneración de derechos humanos. El hecho de que nuestros gobiernos no han atendido la situación de desigualdad que existe en nuestra región, hoy día también nos pone en una situación de mayor riesgo. Y yo creo que la pandemia también presenta una oportunidad para nuestros estados para ir atendiendo sistemáticamente estas realidades estructurales, históricas que enfrentamos en el continente y que puedan poner los derechos humanos de todas las personas en sus territorios en el centro de la acción pública, en el centro no solo de las políticas públicas, pero de la forma en que se hace gobierno en este continente, ¿no? Sin importar el espectro político de los gobiernos, el centrar en los derechos humanos la forma en que vivimos la gobernanza en toda la región podría ser realmente clave para no solo superar la pandemia del COVID, pero superar las múltiples pandemias que enfrentamos de violencia, de desigualdad, de acceso a recursos, a justicia, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería como, en términos muy generales, lo que le compete al Estado. Ahora, lo que nos compete como sociedad es aún más complejo y requiere de un cambio paradigmático y muy profundo de cómo nos relacionamos como seres humanos y cómo nos relacionamos con nuestra naturaleza, con los seres vivos del planeta. No podemos olvidar que esta pandemia es una crisis que viene dentro de otra crisis, que es la crisis del cambio climático. Una crisis provocada por los seres humanos en este planeta, por nuestro modelo económico, por nuestro modelo de consumo, por nuestro entendimiento de lo que nos da el beneficio y la satisfacción. Y yo creo que la pandemia por primera vez está poniéndole una pausa a todo el entendimiento que tenemos sobre el modelo económico y el modelo de interrelacionamiento. Y que entendemos quizás por primera vez que las respuestas a los problemas que enfrenta hoy día nuestro planeta no van a ser individuales, tienen que ser colectivas. Y lo vemos tan claramente como la política de quedarse en casa, que no es una política necesariamente pública en todos los países de la región, sino también ha sido una acción que desde lo individual las personas hemos tomado precisamente para contribuir a reducir la velocidad de la pandemia, que es un acto individual, pero que requiere de la colectividad para que sea efectivo. Es decir, Carol y Erika pueden decidir quedarse en casa y tener esta charla con personas que también nos siguen, pero también podemos decidir salir a la calle en contravenio de las políticas públicas o en contravenio de la lógica y el sentido común. Y si queremos que esto sea efectivo, tiene que ser un acto colectivo. Y para ser un acto colectivo, quienes tenemos el beneficio de optar por quedarnos en casa, lo tenemos que asumir como una responsabilidad ética, no solo de quedarnos en casa, sino de apoyar y aportar a aquellas personas que no pueden optar por quedarse en casa, de manera que enseñemos a los estados cómo se distribuyen los recursos, incluidos los recursos financieros de todas y todas. Que veamos el modelo económico como una solución y no como el gran obstáculo que hemos tenido en las últimas décadas y que ha profundizado la desigualdad. Entonces, hay muchos aprendizajes, muchas reflexiones. Por supuesto que estamos muy preocupados en lo individual por nuestra salud, por la salud de nuestros seres queridos, por la salud de nuestras naciones, por la salud de nuestra región y la salud de nuestro mundo, pero lo importante es entender que el acto individual no será efectivo si no se trata de un acto de generosidad colectiva y de solidaridad entre todas y todos, como seres humanos y con nuestro entorno de seres vivos
y de planeta que tenemos. Erika, tenemos una consulta que llega de la audiencia que está siguiendo la transmisión en Facebook, y creo que conecta muy bien con la dimensión colectiva de la que estás hablando. Nos preguntan si tenés alguna idea de cómo esta situación y las consecuencias de esta situación pueden afectar los objetivos de nuestro movimiento, del movimiento de Amnistía Internacional a nivel global y regional. Bueno, Amnistía Internacional, además de ser una organización que vela por el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos a través de nuestras investigaciones, de nuestras campañas, de nuestro trabajo de incidencia con los estados, es sobre todo un movimiento de personas. Somos un movimiento de muchas personas, más de 7 millones de personas que alrededor del mundo nos hemos comprometido con la defensa de los derechos humanos y sobre todo nos hemos comprometido con la defensa como el instrumento para lograr la justicia social. Y en ese sentido, por supuesto que una situación de la naturaleza de esta pandemia simbra las estructuras más fundamentales de nuestro movimiento y de cómo nos percibimos, qué rol podemos jugar hoy día en la sociedad, precisamente para coadyuvar a los esfuerzos por atender esta pandemia, desde lo social, desde los estados, desde nuestra interlocución, pero sobre todo como un movimiento de solidaridad. Amnistía Internacional lleva un proceso de más de un año de discusión, de análisis, de mapeo de la situación mundial, del rol que podemos jugar, de dónde está nuestro valor agregado, en camino a una nueva estrategia que regirá el trabajo de la organización y del movimiento en los próximos años por venir. Y sin duda alguna, hoy día nos pone en una situación de gran disyuntiva de entender precisamente cuál es el rol que podemos jugar, cómo el movimiento de Amnistía Internacional puede ser una plataforma solidaria de acción colectiva precisamente para ayudar a las sociedades a entender no solo el nuevo contexto y el futuro contexto, pero sobre todo cómo presentarnos como un movimiento que brinda soluciones y alternativas. Es un movimiento de denuncia, sin duda alguna, porque en la medida que no podamos servir como una plataforma que dé a las personas que han sido silenciadas por las violaciones, pues tampoco podremos presentar alternativas de solución frente a esos desafíos. Así es que es un momento sumamente complejo para el mundo en general, pero también para Amnistía Internacional, un pequeño mundito que es un reflejo de las tantas realidades que hoy día se enfrentan en diferentes regiones del mundo, y es nuestro compromiso ético con esas realidades que precisamente tenemos que enfocar mejor los esfuerzos, que enfocar nuestras líneas de intervención y sobre todo que enfocar nuestras discusiones sobre el tipo de movimiento que queremos seguir construyendo, dónde está nuestra identidad y cómo profundamente desde nuestras raíces podemos sacar lo mejor del movimiento para ofrecerlo al mundo en su conjunto. Gracias, Erika. Llegamos al final de esta charla. Te quiero agradecer, fue realmente un gustazo escucharte. En nombre de la sección paraguaya Amnistía Internacional, agradecerte a vos el tiempo que nos estás dedicando, pero también a todas las personas que siguen esta transmisión y que ojalá la vean en el momento que tengan libre, quedándose desde sus casas, quedándose en casa siempre. Les invito a seguir los próximos lives que va a haber aquí por Facebook, pero también en otras redes sociales de Amnistía Internacional Paraguay, que estén pendientes, que va a haber nuevas propuestas. Y sin solamente cerrar esta transmisión diciendo que conectarnos como activistas, como integrantes de un movimiento global por los derechos humanos es ahora más necesario que nunca, porque hay mucho que podemos hacer, como ya lo vimos al escuchar a Erika, mucho que podemos hacer quedándonos en nuestras casas, por ejemplo, formarnos, informarnos con fuentes confiables y reconocidas sobre temas centrales para enfrentar esta crisis y construir lo que vendrá más adelante. Así que bueno, me despido diciendo eso, sigamos en nuestras casas activas, solidarias, para que como muchas deseamos en estos días, cuando podamos volver a vernos, no falte nadie. Muchas gracias de nuevo, Erika, y hasta la próxima.